Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de refrigeración total. Hoy estaremos hablando de los transductores o sensor de presión del refrigerante del circuito de refrigeración automotriz, para lo cual trataremos de darle la mejor explicación acerca de este dispositivo que se utiliza para controlar el accionamiento de la válvula de control de flujo del compresor de desplazamiento variable. ¿Qué temas estaremos desarrollando? Comenzaremos dando una definición de transductor o sensor de presión del refrigerante, después conoceremos las partes del transductor, asimismo analizaremos el funcionamiento de este dispositivo y por último mostraremos la ubicación, sus características y conexión eléctrica en el circuito de refrigeración del automóvil. La industria automotriz en la actualidad se está desarrollando de manera vertiginosa y compleja, ya que su misión es darle al cliente la mejor tecnología y confort. Pero para eso debe implementar tecnología digital, software y mucha electrónica en todos sus componentes que forman parte del auto, para que funcione eficientemente, tenga mejor ahorro de combustible y control de sus emisiones de gases al ambiente. Todo esto lleva a que el técnico automotriz requiera de herramientas de prueba digitales, software y conocimientos especializados para dar respuesta positiva a los problemas que presentan los acondicionadores del automóvil. Para muestra tenemos al transductor o sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado, que contribuye a que la temperatura del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado pueda regularse automáticamente mediante las señales de voltaje variable según las condiciones que están presentes en pleno funcionamiento del automóvil. Además, la alta precisión de medición de este dispositivo permite que la computadora logre también un control óptimo del sistema de aire acondicionado y así poder cumplir con la demanda de carga de refrigerante en el evaporador para mantener la temperatura de confort para los usuarios. Conozcamos los componentes que interactúan para que el transductor realice su trabajo en el circuito de refrigeración. ¿Qué es un transductor? El transductor de presión es un sensor de presión capacitivo de referencia de manómetro sellado con acondicionamiento de señal integrado, el cual proporciona un rango de salida de 0,5 a 4 voltios máximo y requiere una fuente de alimentación regulada de 5 voltios para su funcionamiento. En esta imagen podemos observar los siguientes elementos. Tenemos la tubería de línea líquida que viene del condensador, tenemos al transductor y por último tenemos a la válvula de expansión. En el transductor podemos observar tres fuentes de alimentación. Tenemos al polo positivo que viene de la computadora del automóvil y tenemos al polo negativo que viene del chasis del auto o de la batería del automóvil. Y tenemos un tercer elemento que es la salida del voltaje variable que genera el transductor en su interior al registrar las presiones de trabajo, las cuales van a ser enviadas a la computadora para poder enviarlas a la electroválvula y así realice su trabajo. Ahora, este sensor, varía su resistencia interior según la presión registrada en la tubería y asimismo en función de la temperatura del refrigerante modificará la resistencia del sensor de la temperatura para entregar diferentes voltajes variables a la computadora del circuito eléctrico del aire acondicionado. Ahora, mediante el valor de voltaje de salida convertido por el transductor, la computadora del auto controlará las velocidades del ventilador de enfriamiento del condensador para operarlo en alta o baja velocidad. Además, la computadora del auto detendrá el funcionamiento del compresor a través de la válvula de control de flujo de refrigerante, la cual recibe la variación del voltaje que viene del transductor. Recordemos que en los compresores que utilizaban un embrague electromagnético eran controlados por un panel de botones o perillas donde se activaba un botón para encender el aire acondicionado. Además, utilizaban componentes como presostatos de alta y baja presión, así como interruptores trinarios que controlaban al ventilador del condensador. Todos estos componentes estaban conectados con un sensor de temperatura y de esa manera controlaban el encendido y el apagado del compresor. Conozcamos las partes que conforman este dispositivo. La primera parte es el diafragma. El sensor del transductor aplica presión a través de la desviación de un diafragma cerámico de dos piezas, siendo la mitad un condensador de placas paralelas.
Los cambios en la capacitancia influenciados por la presión del refrigerante bajo el diafragma cerámico se convierten en una salida analógica mediante la electrónica de señal integral del transductor. Tenemos también la placa electrónica. La placa electrónica del transductor de presión está compuesto por una placa de circuito flexible contenida en la sección superior del transductor y proporcionando una calibración lineal de la señal de la capacitancia del diafragma sensor de la cerámica. Y por último tenemos a la conexión eléctrica. Estos sensores son capaces de mostrar la presión y temperatura del refrigerante a la que están trabajando el circuito de refrigeración. Además, estos cuentan con 3 cables como se deben de imaginar, como un sensor ATP o TPS, en donde 2 son de alimentación que normalmente vienen de la computadora y un tercero el cual transporta la señal que manda al sensor y claro está, también va a la computadora del automóvil. Hablemos entonces del funcionamiento del transductor. Primero tenemos al control del clima electrónico, el cual está conectado con la computadora del vehículo y asimismo al sensor de temperatura en el interior del habitáculo. Segundo, tenemos al transductor conectado a la línea líquida antes de la válvula de expansión. La computadora le manda el voltaje de 5 voltios y este retorna voltajes variables para activar la electroválvula del compresor y así poder controlar la inclinación del plato oscilante en el interior del compresor. Aquí podemos observar en esta imagen cómo la presión que viene del condensador hacia la válvula de expansión, este recibe esa presión en el interior del transductor, el cual se convierte en una señal variable, la cual es enviada a la computadora, la cual está conectada con el control de aire acondicionado y estos a su vez están controlando las velocidades del ventilador y controlan también la activación de la válvula de control de flujo externo del compresor. Además podemos utilizar para el análisis de esta señal, podemos utilizar un osciloscopio y así poder medir los voltajes tanto de activación, ¿verdad? El mínimo y como el voltaje máximo de activación de salida del transductor. También podemos utilizar un voltímetro para medir esos voltajes de salida. Aquí en esta tabla podemos observar la relación que tiene la presión del refrigerante con el voltaje. Ahora bien, como la mayoría de los sistemas sin embrague, este sistema requiere de una presión por encima del umbral de baja presión y esa está entre 25 y 40 psi, o sea que genera un voltaje de 0,25 a 0,40 voltios. Y por debajo del umbral de alta presión debe de estar en una presión de 350 a 400 psi máximo, la cual si lo expresamos en voltaje sería entre 3.5 y 4.5 voltios para operar. Ahora, si se recibe un voltaje de 0 voltios, significa que la computadora no va a permitir que el compresor realice su trabajo porque ella detecta que hay una falta de refrigerante. Ahora, si detecta una alta presión de 5 voltios, también la computadora no va a permitir que el compresor realice su trabajo porque detecta una alta presión. Estos pueden ser por diferentes factores, los cuales se verán en otro video. Hablando de la ubicación de este dispositivo, nosotros lo podemos encontrar en la línea líquida que viene del condensador antes de la válvula de expansión. Hablando de las características de este producto, podemos encontrar las siguientes especificaciones. La presión laboral está entre 0 y 500 psi. La temperatura de funcionamiento va desde los menos 40 hasta los 135 grados centígrados. El tipo de refrigerante que utilice es el R134A. El lubricante es el PAC. La tensión de alimentación es de 5 voltios, el voltaje de salida variable va desde los 0,5 hasta los 4.5 voltios como máximo y su amperaje es de 10 miliamperios como máximo. Hablando de la conexión eléctrica, conozcamos entonces los componentes que interactúan para activar este dispositivo. Tenemos al control del aire acondicionado en una señal de high, tenemos la salida que va hacia esa computadora y la cual está en comunicación con el transductor. En este diagrama, que es de un Toyota Corolla, podemos observar a nuestra izquierda al conjunto del compresor, tenemos también al termistor, tenemos también al sensor de presión o transductor
conectadas al módulo o computadora del automóvil. Todos estos elementos están integrados para que ese sistema de aire acondicionado funcione eficientemente. Bueno, les agradezco por su fina atención. Nos vemos en el próximo video.